Entonces el taller de hoy va a ser más o menos como una introducción básica a lo que es R, recordar algunos conceptos, configurar el RStudio, que es importante para empezar a usarlo. Y vamos a llegar como hasta la primera parte de distribuciones y muestras. Algunas consideraciones iniciales. Es que este taller está pensado para los cursos de análisis de regresión y simulación estocástica. Si aún no han tenido algún curso con R, quizás se les va a hacer más complicado. Y si, por ejemplo, van a dar el curso de probabilidad estadística este semestre que viene, ahí le van a enseñar todo bien desde cero. Acá igual voy a asumir que pueden relacionar algunas cosas con introducción a la programación. Quizás no tan fuerte, pero no voy a dar tanto tiempo para explicar desde cero algunos conceptos. El taller será grabado, de hecho ya está siendo grabado. Las dudas vía chat, eso es importante porque si alguien le da algún error o cualquier cosa de ese estilo, va a estar la Javi Acá. y va a estar la Vilca. Así que escriben dudas en el chat y si es necesario que yo intervenga, ahí yo hablo, pero es más que nada para darle continuidad al taller. La duración de hoy vamos a hacer una hora, descanso de 15 minutos y otra hora. Vamos a terminar más o menos como entre 1:30 y 2. Y mañana tendremos ejercicio de práctica. ¿Por qué es importante esto? Porque es normal que a veces quieran como estar muy copiando lo que están en las diapos, copiando lo que escribo yo. Entonces, como que mi recomendación principal es que estén atentos como a lo que yo estoy haciendo. Y mañana van a tener tiempo para que hagan los ejercicios y vamos a apoyarles nosotros. Así que en ese sentido, la recomendación es que no se compliquen. Y el disclaimer principal es que cuando yo digo control, en Mac es la tecla CMD. Entonces empecemos. Configuración de RStudio. Entonces yo me salgo de acá y me meto a RStudio. Ya también dos detalles. El primero es que hay algo llamado RStudio Cloud, que en caso de que no tengan algún problema entrando a R, cualquier error que les dé con algún comando, pueden entrar ahí y trabajar desde ahí. Lo otro es que se me olvidó mandarle un script por correo, que es el script de la presentación. Es lo mismo que está en la presentación, pero en script. Se lo voy a hacer llegar al chat para que estén atentos. Ahí está. Es lo que está en la presentación, pero en formato script de R, para que vayan haciendo comentarios o cualquier cosa. Pero lo primero es el tema de RStudio. RStudio es un ambiente de trabajo multilingüe, una forma bastante cómoda de trabajar R, porque acá tenemos consola, tenemos el environment, que es donde vemos las variables, y acá podemos ver nuestros archivos, podemos ver los gráficos que vayamos creando, los packages, ayuda para saber cómo funcionan las funciones, y un Viewer, que es un panel más interactivo para ver figuras. Se me ve todo bien, ¿cierto? Sí, se ve, al menos en mi computador se ve todo bien. Entonces, en el chat no Súper hay bien. ninguna queja ni nada. Buenísimo. Entonces, esperando que todos como que estén siguiendo estos pasos, más que nada para configurar bien el RStudio, es que nos vayamos acá arriba donde dice Tools. Es más, creo que hay que ponerse bien arriba para que aparezca esta barrita. E irse a Global Options. Y acá van a abrir las configuraciones de RStudio. Sí, voy a repetir. Tools, acá. Y Global Options. Igual todo esto está en la presentación por si se van perdiendo. Y tenemos varias configuraciones. Acá lo interesante es activar estas configuraciones que son las que trabajo yo al menos. Es una recomendación, al menos a mí me van bien. Así que si quieren usar las mismas. Las configuraciones están en la presentación para que las vean con más calma.
Y estas son configuraciones más del editor de código, que es lo que vamos a ver cuando tengamos que programar. Y acá lo más importante de todo es activar esta opción, UTF-8. ¿Por qué? Porque pasa mucho que por defecto Windows viene con esta configuración ISO y lo que hace es que cuando nosotros guardemos el script y lo mandemos a alguien más, el script salga con algunos caracteres extraños, o sea que está mal codificado. Entonces siempre se maneja como este estándar UTF-8 para que nunca tengamos problemas de enviar scripts a otras personas y ese estilo. Generalmente, a menos a mí me pasa que cuando reviso talleres o reviso scripts, me pasa que la gente no activa esta configuración y el script se ve horrible y cuesta mucho como arreglarlo. Hay que darse un tiempo. Entonces, la principal recomendación es que tengan activada esta configuración. Esto ya es un tema de configurar RStudio para... Esto ya es más a gusto, pueden dejarlo así, está la presentación también, esto también, y la apariencia. Ahí ustedes también pueden elegir su fuente favorita, instalar fuente, instalar temas. Zoom, yo lo tengo así por el tema de que mi pantalla igual se ve grande. Entonces, esas serían las configuraciones. Tienen que darle acá, cuando seleccionen las configuraciones, le dan a aplicar y después le dan OK. Entonces, lo primero que deberíamos hacer ahora es aprender a trabajar en proyectos. ¿Por qué trabajar en proyectos y no abrir una script y empezar a trabajar al tiro? En verdad, el tema de los proyectos es como una forma mucho más ordenada de trabajar. Como dice la presentación, sí, acá vamos a hacer todo esto. Comodidad, orden y rutas relativas, que es no tener que especificar la ruta completa de donde se ubican los archivos que queremos trabajar. Y el orden, para tener solo un ambiente de trabajo para cada proyecto que hagamos. Por ejemplo, mi proyecto va a ser una tarea. Voy a crear un proyecto exclusivamente para tarea y todos los archivos que tengan que ver con la tarea los voy a poner en esa carpeta. Y eso también es bastante cómodo, ¿cierto? Entonces, para crear un proyecto nos vamos acá arriba y nos vamos a este cuadradito azul que dice R y también tiene una flecha, digo, también tiene un círculo con un más, con una cruz blanca. Entonces, apretando aquí, se nos debería abrir este panel que nos da varias opciones de crear un directorio nuevo, crear el proyecto en una carpeta ya existente un, o control de versiones, que esto ya es para GitHub. Lo que vamos a hacer hoy día es crear un directorio nuevo, o sea, vamos a crear una carpeta nueva y ahí vamos a poner el proyecto. Entonces hacemos clic en New Project, en New Directory, después hacemos clic en New Project. Y aquí tenemos un panel para configurar el proyecto. Entonces acá digo, ¿cómo quiero que se llame el proyecto? Yo le voy a poner, por ejemplo, mi primer proyecto. Ustedes pueden poner el nombre que quieran. Y elegir la carpeta. Em, yo quiero que vaya, por ejemplo, acá mismo, en la carpeta que tengo creada que se llaman proyectos. Entonces, acá tienen la opción de crear un repositorio de GitHub o usar un entorno como sin ninguna configuración de R previa, o sea, sin package ni nada. Yo siempre dejo esto así como está, no le hago ninguna configuración extra. Y una vez que tienen todo ya listo, le dan a Create Project. Sí, acá se nota que ya tengo un proyecto. Voy a borrar esto. Ya esto no debería aparecer. No sé si a alguien le quedó alguna duda como de crear el proyecto. ¿O todo bien? En el chat también no Súper. dicen, hay nada. Entonces nos va a aparecer este archivo cuando creamos el proyecto que se llama el nombre que le pusimos al proyecto, .rproj. Y acá va a aparecer en la carpeta de proyectos, que fue la que seleccionamos, una carpeta que se llama mi primer proyecto, que es justo lo que
Así le pusimos al proyecto, ¿cierto? Y el tema es cómo accedo a esa carpeta rápidamente. Acá hay una tuerca y dice More. Apretamos y acá hay una opción que se llama Show Folder in New Windows. Y esto es súper bueno porque es una forma bastante rápida de ir a la carpeta en que estoy trabajando. De ahí a ustedes se les debería abrir esta carpeta, que va a tener este archivo. Y a mí no sé por qué siempre me aparece eso, pero no lo pesquen. Déjenlo ahí nomás y no lo borren porque son algunas configuraciones del proyecto. Y ahí ustedes lo que pueden hacer es arrastrar sus bases de datos, arrastrar scripts y todo lo que tenga que ver con su primer proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, yo cuando hago tareas, lo que hago es crear un proyecto que se llame tarea de no sé qué ramo y arrastro el enunciado, arrastro si vienen algunos datos y dejo todo en la misma carpeta. Ya, por mientras no vamos a poner nada, pero lo que sí vamos a hacer es crear un script, una vez que ya estamos dentro del proyecto. Entonces, para crear un proyecto nos vamos acá arriba. Ahora nos vamos a la hoja que está en blanco con una cruz blanca arriba. Encerrar un círculo verde. Y apretamos acá donde dice RScript. Ya esta es la forma en que creamos un script para trabajar en RStudio. Y acá nosotros podemos escribir código, lo que sea. Acá, como ven, hay varias opciones más: RMarkdown, Shiny, Python, RSwift, que es como R con látex, y un montón de cosas. Y la idea es que, bueno, vayan descubriéndola y lo principal es que RStudio es un software, o sea, un entorno multilingüe, o sea que nosotros podemos trabajar con varios lenguajes a la vez. Hay formas de conectarse entre R y Python, hacer algo en Python y después pasarlo a R, hacer algo en R y después pasarlo a Python, que generalmente gusta harto. Pero por ahora vamos a crear un script de R y acá vamos a trabajar. Lo importante aquí es guardar el script. Y acá se nos va a abrir esta ventana. Nosotros podemos guardar un script apretando acá el disquete o apretando control más S. Y acá ustedes ponen el nombre. Mi primer script. No es necesario que pongan .r. RStudio reconoce automáticamente el tipo de archivo que uno está trabajando, así que no hay problema. Así que yo le pongo mi primer script y le doy a guardar. Y aquí tengo mi primer script creado y se me va a guardar justo en la carpeta del proyecto. Sí, listo. Ahora deberíamos empezar a trabajar. Yo me voy a cambiar de proyecto porque para poder ver la presentación acá en el mismo RStudio. Sí. Entonces me voy acá, compilo esto y también creo un script. Recuerden que en el chat les dejé el script con los contenidos de la presentación. Bueno, ya que tengo la presentación, esto es lo que quería. Ya voy a guardar esto. Mi primer script. Y listo. Vamos a crear primero una variable, algo bastante sencillo. Mi primera variable. Y podemos crearla haciendo el igual, lo de siempre, o podemos hacer la flecha. A mí me gusta usar la flecha. La flecha la hacemos apretando con Alt más el guión. Y ahí podemos colocar cualquier cálculo. Voy a colocar el mismo de la presentación. Y ahí para que se ejecute esta línea, recuerden que R es un lenguaje línea a línea, que nosotros ejecutamos línea a línea para que funcione. Tenemos dos opciones: o seleccionamos la línea o lo que queremos que se ejecute. Si tenemos más de una línea, podemos seleccionar todo el contenido, o nos ponemos en cualquier lugar de la línea y apretamos control más enter, o apretamos run. Y apretando eso, se me debería crear acá una variable. Y acá el environment lo que aporta es poder ver lo que uno va creando. Si uno crea
una variable, si uno crea una base de datos, una lista, lo que sea, va a ir apareciendo acá. Y van a ir apareciendo algunas entradas para hacerse una idea del contenido de la variable. Entonces, ¿qué más tenemos? Vectores. Uno puede crear una sección en un script si uno aprieta Control Shift más R. Y ahí uno puede nombrar una sección, como este le voy a poner vectores. Eso, chao. Le voy a poner sección con Control más Shift más R. Entonces, claro, vectores es una de las estructuras más básicas, como dice acá, y por defecto solo un solo valor. O sea, por ejemplo, este elemento que se llama mi primera variable, en verdad es un vector con un elemento. Así funciona R. Entonces, si uno quisiera poner más de un elemento en una variable, uno usa esta estructura llamada vector. Y uno crea un vector si uno pone elementos dentro de la función que se llama C. Entonces voy a crear mi primer vector. Y voy a ponerle números. 1, 5, 6, 1000, menos 5. Acá hay algunas operaciones que le dejé en el script. Por ejemplo, pi, que es una variable que ya incluye r, que es el número pi. Exp, que es e elevado a un número que pongamos. Por ejemplo, si quiero e a la 2, pongo exp entre paréntesis 2, la raíz de 9, que nos va a dar 3. El tema de elevar un número, 2 elevado a un número, acá se hace con el gorrito, en Python se hace con el doble asterisco, también se puede hacer así en R, pero creo que es más cómodo hacer el gorrito. Y el módulo, que es básicamente el resto de una división. O sea, 10 módulo 8 nos va a dar 2, porque ahí es el resto de la división. Esto lo voy a poner vector 1. Objeto pi no he encontrado porque le puse acento. ¿O no? Ahí sí. Pi va sin acento. Entonces, para ver una variable en R, no hay que escribir print. Print es como para algunos casos excepcionales. Uno escribe directamente el nombre de la variable. Por ejemplo, quiero ver vector 1 y le doy control más enter. Y ahí puedo ver todo el contenido de la variable. Aquí puedo ver el número pi, puedo ver el resultado de x a la 2, e a la 2, la raíz de 9, 2 a la 3, 8, y el módulo de 10 y 8, entre 10 y 8. Y así uno puede ir creando como varios vectores. También podemos crear vectores como en forma de secuencia. En este caso voy a crear vector 2. Y va a ser una secuencia de números entre el 1 y el 10. No necesariamente tengo que empezar del 1, pero a modo de ejemplo entre el 1 y el 10. O también puedo usar la función que se llama sec, seq, vector 3. Sec. Pongo desde dónde quiero empezar mi vector. Por ejemplo, yo quiero empezar desde el 20 hasta el 40 en by. Yo quiero decir de cuánto en cuánto quiero ir haciendo mi vector, de 2 en 2. O sea, acá lo que acabé de hacer, voy a escribir vector 3 y voy a ejecutar. Lo que acabé de hacer es crear un vector que va de 20 al 40, pero de 2 en 2. 20, 22, 24, etcétera, etcétera. O también hay una función dentro del sec, en vez de escribir by, vector 4, voy a crear una secuencia de números, por ejemplo, entre el 20 y el 40, pero en vez de decir de cuánto en cuánto, quiero decir la cantidad de elementos que quiero que tenga ese vector. Acá yo quiero un vector que tenga len, para eso voy a usar el argumento len, igual, no sé, 40 elementos. Quiero un vector con 40 elementos dentro que esté entre el 20 y el 40. Y ahí, si escribo vector 4 y lo Esteban, ejecuto, ¿sí? ¿incluye el 20 y el 40 en el vector? ¿Cómo están Eh, incluidos? Depende si es un número par o no. Ya. Si es un número impar, miren.
Si cambio el 41. Ah, bueno, sí lo incluye. A ver. Creo que hay más ponen que no lo incluye. Bueno, en verdad la teoría es que son puntos X espaciados, así que, bueno, de momento sí lo incluye. Ya. Siempre hay que tener en consideración como los extremos para crear el vector. Por ejemplo, si quiero un vector de largo 40, o, s- o sea, quiero un vector que vaya de 0,5 en 0,5. Entre el 20 y el 40, tengo que considerar los extremos. O sea que si coloco 40, no va a ser un vector de 5 en 5. No sé si se entiende la idea. Y si coloco 41, si es un número impar, va a ser un salto más correcto. ¿Sí? Son cosas, detalles que se pueden ir dando cuenta. ¿Qué más? Tenemos vectores, ya. Los vectores siempre van a dar elementos del mismo tipo. Vector de números. Ya tengo un vector de números, así que lo voy a copiar. Vector num. O también puedo tener un vector con una cadena, ¿cierto? Este le pongo taller, coma, de. Acá en vez de poner números puse palabras, siempre hay que modelar entre comillas. ¿Sí? Acá no sé si se dan cuenta que todas las variables que hemos ido creando se están viendo en el environment. ¿Ya? O también otro tipo de vector bastante común es del tipo lógico. LGL. Y ahí uno puede poner elementos de valor de verdad. True, false, false, true. ¿Sí? Y ahí ejecutando pueden ver que acá RStudio ya te dice de qué tipo es el vector. Este es un vector del tipo lógico, porque tiene truth y false. Num es del tipo numérico, porque tiene elementos numéricos. Y CHR es de un tipo carácter, porque tiene solo palabras, ¿cierto? Pero acá lo interesante es ver qué pasa si uno mezcla elementos. Y al mezclar elementos ocurre algo que se llama coerción. Y coerción es básicamente una jerarquía que se cumple si uno escribe elementos de distintos tipos dentro de un vector. Entonces hay dos tipos de coerción. Coerción explícita. En ese caso yo le digo a R qué tipo de vector estoy trabajando. Entonces al vector num lo quiero pasar a tipo carácter. Carácter, vector num. Entonces lo que hizo R básicamente ponerle comillas a los lados para decir que es del tipo carácter. Acá yo estoy especificando de qué tipo quiero que sea mi vector. O también puedo pasar un vector lógico a numérico. Acá siempre la estructura es de izquierda a derecha. Acá de numérico pasé a cadena de texto, pero el problema sería cuando pase de cadena de texto a numérico, cuando pase de numérico a entero o cuando pase de entero a lógico. Ahí ya no es tan llegar y hacerlo. Hay que pensarlo un poquito más. Entonces, como de lógico yo quiero pasar a numérico o entero, yo puedo usar as numérico, as integer. Integer es para decir que es un número entero. Voy a también anotarlo. Pero si pongo en numeric vector LGL, en vez de tener true y false, voy a tener unos y ceros. Y esto es importante porque R interpreta un true, va a ser un 1, interpreta el false como un 0. O sea, ¿qué pasa si ese vector lógico, yo quiero saber cuántos trues hay? Claro, yo puedo agarrar la función sum, que es para sumar, y escribo vector LGL. Entonces entonces como el true lo interpreta como un 1, cada vez que hay un 1 lo va a sumar. Entonces si hago una suma de los elementos que hay dentro del vector me va a dar 2. ¿Por qué? Porque true lo está interpretando como 1 y false lo está interpretando como 0. Acá con esto C, cantidad de elementos de trues, cantidad de true, y ahora también puedo saber la proporción. Para saber la proporción necesito saber la cantidad de elementos que son true dividido el largo del vector.
Y eso es lo mismo que calcular la media, ¿cierto? Entonces con la función min de media, puedo calcular la media del vector. Calculando la media de un vector lógico, obtengo la proporción de truths, que es 0,5 y tiene sentido porque son dos truths y el vector es de largo 4, ¿cierto? Ya, otro tipo de coerción es coerción implícita, que es básicamente la coerción que fuerza R cuando nosotros ponemos elementos de distinto tipo. Entonces acá voy a hacer el ejemplo que sale acá. Voy a poner taller, voy a poner un 2, voy a poner un true y otro número. Voy a poner 50L. ¿Qué significa la L? La L, que no es del tipo numérico, sí, sigue siendo un número, pero acá yo estoy forzando a que esto sea un número entero. ¿Sí? Esto es un número normal, por así decirlo, y esto es un número entero, que generalmente las diferencias no son muchas. Es como un tema de notación. Si uno usa un 2 así como un número entero, no debería pasar nada. Y usar un 50L también es lo mismo, pero es bueno que lo conozcan. Eh, ya. Entonces, a ese vector yo lo voy a guardar. Vector distintos tipos. Y acá me sale mi vector. Y cuando ejecuto ese vector, vector distintos tipos, todos los elementos pasaron a ser tipo carácter. ¿Por qué pasaron a ser tipo carácter o tipo cadena? Porque siguió esta jerarquía y se quedó con la jerarquía más alta. Acá la jerarquía más alta es taller, o sea, es del tipo cadena. Entonces se quedó con esa jerarquía y todos los otros elementos lo pasó a la misma jerarquía. O sea, el 2 pasó a ser carácter, el true pasó a ser cadena de texto, y el 50 pasó a ser también tipo texto. Todos pasaron a ser del mismo tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Ahora tratar de devolverse. No voy a crear un vector ahora voy a llegar y voy a poner as numeric y voy a crear un vector con letras, con palabras, por ejemplo, hola, 20, 2 y taller. Acá voy a tener una estructura que se llama NA. El 20 se quedó como 20 y el 2 se quedó como el 2. Pero los que eran del tipo character pasaron a llamarse NA. NA significa not available. O sea que no está disponible. Y acá es lógico porque taller no lo puede escribir como un número, así que reemplaza por esta estructura llamada NA. Y esto es como la base para ya hablar de listas. Entonces, no sé si a alguien le quedó alguna duda con vectores o con lo que acabamos de ver. ¿Todo bien? Entonces, las listas lo que tienen es una estructura mayor donde uno puede guardar distintos tipos de elementos en un solo objeto. Entonces, no compara con las listas de Python porque tienen funcionalidades distintas y uno al final se pone a compararlas, genera puros dolores de cabeza. Porque las listas de R tienen ventajas que Python no y las listas de Python tienen ventajas que R no. Así que es mejor no calentarse la cabeza y no compararlas. Ya, el tipo de dato que interpreta el 50L, uno puede verlo como con la función type of. Si uno pone type of y uno pone la estructura, por ejemplo el 50L, y uno ejecuta, acá dice integer. O sea que esto lo está reconociendo como número entero. Sí, voy a dejar el 50 acá también, para que veamos las diferencias. Double, que es una estructura que viene de C++, que es básicamente numérico, no es nada del otro mundo. Sí, con la función typeof uno puede ver la estructura de un objeto, o sea, ver de qué tipo es. Local, ver estructura de un objeto. Entonces yo puedo guardar todos los elementos que he ido creando en una lista. Y ahí tengo solo un objeto con todo incluido.
Voy a crearla acá que se llame mi lista. Voy a abrir, voy a escribir list y paréntesis. Y acá que puedo escribir mis elementos. ¿Les puedo poner un nombre o no? Siempre es bueno escribir los nombres. Como por ejemplo, vector numérico. Lo voy a poner igual acá. Vector num, coma. Y ahí puedo ir creando, agregando distintos elementos a una lista. Acá puse el vector num que creamos delante. Este. Y le puse, dentro de la lista se va a llamar vector numérico. Vector char. Voy a crear el vector con character que hice. Vector SHR. Y también voy a crear un anidamiento. Un anidamiento es crear una lista dentro de otra lista. Como las listas aceptan distintos tipos de objetos, no importa que tenga vectores y después pongo una lista. Este objeto dentro de la lista le voy a llamar anidamiento. Y list. Y aquí voy a guardar otro objeto. Por ejemplo, vector dt de distintos tipos va a ser vector distintos tipos. Y así yo creo una lista con distintos tipos de objetos. Y ahora si ejecutamos esto, mi lista, pueden ver lo que tenemos acá abajo. Nosotros podemos tener la comodidad de manejar, subir, bajar, acomodar como a lo que más nos guste. Ya que esto está guardado en distintos elementos de mi lista. Siempre va a haber un porcentaje de fondo. O sea, va a haber un, perdón, un signo peso antes de el nombre que le pusimos. Acá nosotros le pusimos vector numérico a vector num, y ahora vector num dentro de mi lista va a llamarse vector numérico. Y el mismo vector que creamos delante, vector char y el anidamiento. Acá el anidamiento nos quiere decir que adentro hay otra lista, por eso hay dos signos de peso, y adentro está el vector que es vector de distintos tipos, el que se pasó por coerción. El data frame es un tipo de lista, que vamos a darle ya una vuelta más mañana, en los ejercicios. ¿Ya? Entonces acá la idea es ya empezar a trabajar cómo yo hago referencia a elementos dentro de mis listas o vectores. ¿Me hago algo más? No. Subsettings. Perfecto. So, voy a crear mi panel. Subsettings. Entonces, ¿cómo yo llamo a un elemento de mi lista, ¿cierto? O de mi vector. Por ejemplo, yo quiero el primer elemento de vector 3 o vector 1 mejor. Entonces, a vector 1, escribo vector 1 y escribo los corchetes. Y dentro de los corchetes yo puedo escribir qué elemento necesito. Por ejemplo, quiero el quinto elemento. ¿Sí? Y el quinto elemento de vector 1 es menos 5. Miren, escribamos vector 1 para ver qué es lo que tiene. Entonces, vector 1, buscamos cuál es el quinto elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Y efectivamente es el menos 5. Así que así es como yo llamo elementos dentro de un vector. Ya, ¿qué pasa si quiero ahora todos los elementos del vector menos el elemento 5? Y en vez de escribir 5, escribo menos 5. Y ahora voy a tener todos los elementos menos el menos 5, ¿cierto? Si ven acá, el menos 5 estaba entre el 100 y el 3,14. Y ahora no hay nada entre el medio del 100 y el 3,14. Lo eliminé. ¿Qué más quiero hacer? No quiero llamar solo un elemento, quiero llamar más de un elemento. Por ejemplo, quiero llamar el primer y el segundo elemento. ¿Cómo hago eso? Con un vector. Así que escribo C y adentro escribo las posiciones. Quiero el elemento 1 y 2. Y ahí voy a rescatar los elementos 1 y 2. Acá no debería mostrarme. Ah, porque estoy en vector 2. Quiero vector 1. Ahora sí.
Ahora sí me está mostrando el elemento 1 y 5 porque yo estoy llamando al elemento 1 y 2 y aquí uno puede escribir las posiciones que uno quiera. ¿Y ahora qué pasa si yo quiero todos los elementos menos el 1 y el 2? Antes de abrir el vector pongo el menos. Y así yo elimino element sin elementos 1 y 2. Así elimino las dos primeras entradas del vector. ¿Sí? Ahora ya no tengo el 1 y el 5 en mi vector. Eh, También puedo usar los vectores que se hacen con dos puntos, ¿cierto? Quiero llamar los 5 primeros elementos del vector. Entonces 1, 2.5. Recuerden que de esta forma yo creaba un vector que iba del 1 hasta el 5, ¿cierto? Y ahí solo me quedo con los dos primeros elementos. O sea, con los 5 primeros elementos. Y acá hay que tener un poco más cuidado. ¿Qué pasa si yo quiero quedarme con todos los elementos menos los que están en el 1 y el 5? No es llegar y poner el menos. Cuidado, porque acá yo al poner el menos estoy diciendo que desde el menos 1 y el 5 y el menos 1 y no hay una posición menos 1 acá. O sea, sí hay. Estaría quitando el menos 1, pero después lo estaría llamando de nuevo. Es complicado. Así que para borrar los elementos que están entre el 1 y el 5, pongo entre paréntesis el menos 1 y el 5 y coloco el menos afuera. Y acá hay una pregunta. ¿Los vectores también permiten guardar datos de tipo lista? No, no puede ser mucho más. No. Solo tipo entero, carácter, numérico, etcétera. Aquí voy a poner cuidado. Para que no se vea feo. Ya. Y ahí, ¿qué pasa si yo quiero ahora trabajar con listas? Voy a dejar esto porque me está empezando a molestar ya. Son vectores. Listas. Eh, ya para no quedar ahí tan que dije que no. Voy a meter en el vector una lista y veamos qué pasa. Mi lista. Sí, es la misma lista. Básicamente la lista no va a pasar a ser un vector, sino que va a pasar a ser la misma lista. Y lo bueno es que uno puede como ir agrupando o ir concatenando listas. Por ejemplo, acá voy a crear una lista con número igual 3. Entonces escribo dentro del vector mi lista, el objeto que era antes que se llamaba lista, y escribo una nueva lista, que es mi número igual 3, se me va a agregar al objeto que tenía antes. Acá voy a tener una nueva lista, pero va a incluir el número 3. Y eso es lo que pasa cuando uno mete listas dentro de los vectores. Lista 2, va a hacer eso. Entonces ahora, ¿cómo hago subsettings pero con listas? Entonces, en mi lista, yo quiero el primer elemento. ¿Sí? Recuerden que en mi lista, voy a escribir acá, mi lista es esta estructura que tiene vector numérico, vector char, anidamiento. ¿Ya? Y ahora yo el vector numérico, ahora quiero solo traer el vector numérico que es el primer elemento de la lista. ¿Sí? Acá en la lista tenemos tres elementos, una lista de tamaño 3. Acá si pueden ver acá arriba, en data se crean las listas, se crean aparte de los valores. Y mi lista acá me dice lista de tamaño 3. Entonces, si yo llamo el primer elemento, que es vector numérico, voy a extraer un vector con los elementos que estaban en esa lista. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero mi lista, pero quiero llamarlos por su nombre? ¿Sí? Para que veamos cuál es la ventaja de ponerle nombre a la lista. Yo quiero el vector char de mi lista. Entonces pongo el signo peso y pongo vector char. De ahí extraje el vector de la lista. También hay otras formas de llamar por su nombre objetos de una lista. Si pongo dos corchetes, uno, dos, y también pongo por su nombre. En este caso voy a extraer anidamiento. O pongamos el mismo para que vector char.
Y ahí también es otra forma de extraer el vector char de la lista. Cosas más complejas. Yo quiero llamar el segundo elemento del vector numérico. Mi lista, vector numérico. Este es mi vector numérico, ¿cierto? Ya, yo sé que esto es un vector. Así que también puedo hacer los subsettings de acá una vez que yo sé que esto es un vector. Como esto es un vector, yo puedo poner acá directamente la posición que necesito. En este caso quiero la posición número 10 y voy a echar el 2, que es el último elemento de la lista. Y acá hay una diferencia importante entre mi lista que con un solo corchete y mi lista con dos corchetes. Mira, mi lista, y si uso solo uno, acá yo estoy extrayendo otra vez una lista. Este objeto es una lista, mira, guardémoslo. Lista, un corchete. eh, ¿Sí? Se me creó una lista de tamaño 1. Y ahora, lista, dos corchetes. Y pongo mi lista, pero con dos corchetes, coloco el uno. Se me creó un vector. Así que esto es un vector y esto es una lista. Acá yo traigo una lista de tamaño 1 con el vector o con el contenido con el contenido en verdad. Acá voy a poner contenido de lista. Esa es la gran diferencia. ¿Sí? Y así uno se maneja con listas. En listas uno no puede como decir tomen el primer elemento, tres elementos, llamar dos elementos, solo se puede con uno a la vez. Eso es como quizá la desventaja. Y por eso si uno se pone a pensar en las listas de Python, uno se calienta la cabeza. Ya. Hay otra duda, por si acaso, en el chat, de Francisco. Dice, al ver la lista, si tengo un decimal como pilos enteros, ¿también pasan a decimales? ¿Se puede dejar como No, de por lo que cosas? estábamos hablando de coerción, si tengo más de distintos elementos, si tengo un número entero y tengo algo del tipo numérico, o sea que, por ejemplo, pi es tipo numérico porque tiene decimales, el entero va a pasar a ser numérico. Uno no lo puede seguir trabajando como una estructura de un número entero, pero R no lo va a reconocer como un entero. ¿A qué te refieres como sumar los elementos de una lista? Por ejemplo, lo que está dentro. Ah, ya, hacer un zoom, pero es con vectores. Mira, dejemos eso pendiente para más adelante, cuando lleguemos a funciones. Ya hablamos un poquito más de hacer operaciones de objetos que están dentro de la lista. Ya. Entonces, no sé si tienen alguna duda más. Nos quedan 15 minutos y nos vamos a un recreo. Hmm. No creo que, al menos por el chat, no hay nada. Todo súper bien. Gracias por aprovechar al máximo el horario. Entonces, pasemos a control de flujo. En verdad, control de flujo habla de todo lo que es if, else, condiciones, for, while. Pero a mí me gusta hablar de control de flujo específicamente por los if, else if y else, que así se llama en R. Entonces, control de flujo, todo lo que tenga que ver con condiciones, if, else if y else. Para los que vengan de Python, el else if uno lo escribía como else if, ¿cierto? No era como Lee. El if, eso. Mm. Mm. Hace tiempo no lo uso. Eh, ya. Python.
Entonces, control de flujo. ¿Cómo yo hago una estructura de control de flujo en R? Primero hay que ver condiciones o operaciones relacionales. No sé si es el nombre más correcto, pero así le puse, nada que hacerle. En R hay distintos como operadores para encontrar relaciones entre dos números o dos elementos en verdad. Y esas operaciones lo que nos resultan es un valor lógico. Los operadores son los típicos, el menor, el mayor igual, el igual, que es para comparar, el signo de exclamación y el distinto, digo, el signo de exclamación y el igual para decir que es distinto, in, que es quizás más nuevo, que significa que uno quiere ver si un elemento está dentro de un vector. Adicionalmente, el i, que ya no es como and o no es and, en Python es and, en R es i. Y lo que en Python es or, en R es esta barrita vertical, que es lo que está al lado del uno, a la izquierda del uno en su teclado. Entonces, ¿cómo hago yo para ver condiciones? Por ejemplo, lo más básico. Quiero saber si el 2 es más grande que 5. Aprieto control enter y la consola me dice que no. El 2 no es mayor que 5. El 3 será mayor o igual a 3. Sí, porque es igual. Más ejemplos. Acá tengo un montón de ejemplos. El 50 es distinto a 90. Es verdadero. Son números distintos. Y acá lo entretenido es ver, por ejemplo, si un elemento está dentro de un vector. ¿Sí? Recordemos el vector char para hacer un ejemplo distinto. Taller de R. Yo quiero ver si taller está, escribo un signo porcentaje, escribo in y cierro el porcentaje. Taller in mi vector de caracteres. Y cuando ejecuto esta sentencia, esta línea, me dice que es verdadero. Taller efectivamente está dentro del vector. Y ahí uno puede mezclar operaciones con los i y con el or. Por ejemplo, 2 mayor a 5, que sabemos que es false, y también si 3 es mayor o igual a 3. ¿Sí? Pueden escribirlo entre paréntesis, pero en verdad R entiende que son dos operaciones distintas. Por primera vez vamos a ponerlo entre paréntesis. Ya sabemos que esto es false y esto es true, así que false y true es false, porque tienen que ser los dos verdaderos, ¿cierto? Em, Esto mismo, pero con un or. O esto o esto. Como uno de los dos verdaderos, esto va a ser verdadero. Y también tenemos operaciones más largas, que es básicamente tomar uno de estos, lo cerramos entre paréntesis para un tema de orden y ahí acá seguimos colocando operaciones. Y ahí uno puede armar sus condiciones. ¿Sí? Recuerden que esto es false y esto es true. Así que false o true va a dar true. Y así es como uno arma condiciones. Si alguien tiene alguna duda de esto para ver ya la estructura if-else, pareciera que no. Así que No, seguimos. ni idea. Ya, entonces, ¿cómo uno para hacer un if y un else, uno tiene que tener una condición, ¿cierto? Como es la primera vez, podemos escribir la condición dentro de una variable. Entonces, mi condición va a ser que 10 sea mayor a 5.
Sí, voy a poner dos condiciones para que veamos bien el funcionamiento. Condición 1, 10 mayor a 5. Condición 2. Son condiciones básicas, ¿cierto? Solo para entender cómo funciona la estructura. El 20 en módulo 2. 20 en módulo 2 es 0, ¿cierto? Porque no hay resto. Es igual a 1. Sí, les puede parecer familiar como esta estructura. Acá básicamente estoy preguntando si 20 es un número par. Perdón, si es un número impar. Eh, bueno, entonces hagamos un if. Para hacer una estructura if en R, uno escribe primero if. Acá podemos ver la ayuda y nos da una descripción de que es una estructura básica de control de flujo. Y para escribir la condición dentro del if, escribimos la condición adentro. Y nosotros ya tenemos creado una variable que se llama condición 1. Recuerden ejecutar su... eh, pueden ejecutar su... O sea, dentro del paréntesis poner la condición y al lado del paréntesis abren llaves. Y dentro de las llaves ustedes pueden hacer un enter. Y ustedes escriben adentro de save la condición. O sea, el código que se tiene que ejecutar si se cumple la condición. En ese caso, queremos decir que la condición se ha cumplido. Entonces, si ejecuto esta sentencia, si esto es verdadero, se va a ejecutarlo adentro. Condición 1 es verdadero, así que se va a ejecutarlo adentro, porque la condición se cumplió. Entonces yo puedo poner else. ¿Qué pasa si la condición no se cumple? Entonces al final de la última llave, de la llave de cierre, escribo else. Y vuelvo a abrir llaves. Ya. Y adentro escribo qué pasa si no se cumple la condición. No se cumple. Entonces como la condición se cumple, se va a ejecutar solo esto, no va a pasar a revisar el else. Pero veamos qué pasa con la condición 2. Y condición 2. Recuerden que la condición 2 es falsa. Vamos a poner acá. Condición 2. Efectivamente, no se cumplió la condición 2, así que no se ejecutó lo de acá, pero pasó a ser lo que se tiene que ejecutar si la condición no se cumple. Ciertos conceptos como que los pueden familiarizar con Python, me imagino. Con su taller de... O sea, con su ramo de introducción a la programación. Ya. Pongámoslo un poquito más difícil. Pongamos ahora el else if, que es el else if, ¿cierto? Si la estructura es bien similar. Else if. Voy a borrar esto. Y tenemos el if del principio, ¿cierto? Y ahora yo quiero probar otra condición. Ahora, el save. Ya entro, escribo la condición, otra condición. Y acá no voy a poner ya la variable. El save 20 es igual, porque estamos comparando, a 40 dividido 2. ¿Sí? Esto es verdadero, así que estamos forzando que se ejecute el save y abrimos otra vez las llaves. Ya dentro podemos escribir lo que quiero que se ejecute. Entonces, el save, esa condición, se cumplió el else if. ¿Y qué pasa si no se cumple? No se cumple nada. Entonces, claro, cuando ejecuto esta sentencia, puedo seleccionarla toda y ejecutarla con el control enter, o puedo ganarme en
en la última llave del if, que en este caso es la que termina el else, y ejecutar. Y esta es la forma de escribir la sentencia if, else, if, else. Y recuerden que uno puede escribir todos los else if que uno quiera. Acá yo voy a copiar y voy a pegarlo acá. Y puedo poner otra condición. Else if 1, else if 2. Y acá voy a colocar que no se cumpla. Ya que sí voy a colocar algo que se cumpla. 1 más 1 es igual a 2 elevado a 1, por ejemplo. Algo básico, ¿cierto? Y lo bueno es que acá adentro uno puede crear variables. Por ejemplo, variable nueva. Hola. Si se cumple esta condición, yo quiero crear una variable. Me está tirando error. Debe ser que no está tomando el... Ah, claro. Esto. Tengo que poner dos signos igual porque estoy comparando. Sí, acá ya no me ejecutó el... Se cumple el safe 2, pero sí creo la variable nueva. Y acá podemos ver en el environment que está esta nueva variable que creamos. Sí, acá está el ejemplo, que es básicamente lo mismo que estábamos hablando antes. Y ahí para terminar, para dar un recreo de 15 minutos, veamos el else if. El else if es para probar una condición dentro de un vector. Por ejemplo, probar si un número es par. Y voy a crear un vector para probar. Y dentro voy a escribir mis elementos. 2, 3, 4, 5, 10, 40, 41, 17. Y dentro de este vector yo quiero probar cuáles son pares. Y acá uso mi función if-else. Entonces, el if-else primero me va a preguntar cuál es la condición. Mi condición es que vector para probar en módulo 2, o sea que yo voy a aplicar a todas las operaciones, voy a aplicarle a todos los elementos del vector, voy a aplicarle un módulo 2. ¿Sí? Esto lo voy a hacer afuera mejor. Voy a escribir condición. Condición, entonces va a ser mi vector para probar. Entonces, a cada elemento del vector para probar, le apliqué el módulo 2. Este concepto de que yo puedo aplicarle a todos los elementos del vector una operación se llama vectorización. Yo puedo sumarle a todos los elementos de un vector un número, puedo probar condiciones, puedo multiplicar todo un vector por un número. Por ejemplo, el vector para probar lo multiplico por 2. Vector para probar lo elevo a 3. ¿Sí? Este concepto se llama vectorización. Voy a escribirlo acá. Y entonces lo que estábamos. La condición vector para probar es que el vector en módulo 2 sea igual a 1. O sea, para que sea par, el módulo tiene que ser 0, ¿cierto? Entonces mi condición me va a decir true, false, que va a ser true si un número es par y false si el número no es par. Entonces volvamos acá a este vector, o sea, este if else. Vector para probar módulo 2. ¿Qué pasa si es verdadero? ¿Qué pasa si esto es verdadero? O sea, que esto va a ser igual a 0. Y en vez de esto voy a escribir condición. ¿Qué pasa si mi condición es verdadera?
Si el elemento es verdadero dentro del vector condición, yo voy a decirle es par, si no, no es par. Y si ejecuto eso, me va a quedar un vector y los que son true me va a decir es par. Y si no es par el número en la posición del vector, no es par. Acá como es true, acá puso es par. Como es false, acá puso no es par. Acá otra vez true, puso es par, así. Hay una duda Eh, en el chat. Eso mismo te iba a decir. no, no se De qué pueden ser. hacer listas por comprensión. O no que yo sepa, en verdad. Y ahí esto lo puedo poner un vector como otro vector, ¿cierto? Y después podemos usar ese vector para lo que queramos. Vector 5, no sé qué vector vamos. Y eso sería antes del recreo. Como son las 20:17, bueno, en verdad pongámoslo en el cronómetro para no complicarnos. Y ahí tengo el vector creado, ya. Entonces voy a volver al principio y vamos a dar 15 minutos. 12, 13, 14, 15. Uno más. 15 minutos. Supongo que por mientras pueden preguntar cualquier cosa, ponemos música. Estudiamos para música de profesor. Ya vos, Javi, sácate unos temas. No, en internet de navegar, desgraciadamente. ¿Cómo se dice R? R-O-A. No sé. Estamos en Chile, así que R. Ahí tenía una pregunta, Esteban. ¿Mm? ¿Hay Ahí hay una alguna pregunta. función de guardado automático? O sea que yo escribo y se guarda solo. Sí, me encantaría, pero no hay. Siempre, yo he buscado harto si existe, no hay. Pero hay, bueno, hay cosas que uno escribe y se guarda. El script como que constantemente se está guardando una vez que lo... Mira, cuando uno escribe algo, cualquier cosa, sale todo en rojito, pero pasa a ser como... Se guarda. ¿Sí? ¿Tú qué cacháis más de eso? ¿Cacháis a lo que me refiero? El que uno escribe y se guarda automáticamente. Ahora, si quieren revisar que eso esté controlado, acá en Saving, acá mismo donde estábamos viendo el tema del UTF-8, en Code, Saving, acá. Activen estas configuraciones si no las tienen activadas. Creo que sí viene. Al final, Al José, final dejé eso, Javi. ¿cómo se llama? Una lista de libros que son útiles Y al para final de la presentación. ya. Y ahí está todo. De ¿Por dónde está casualidad el alguien no tiene libro. la presentación? Perdón, Javi, por interrumpirte. No, tranquilo. Alguien que Creo no que la no la tenga. Si alguien dice que tienen. no la tiene, la mando por el chat. Podría mandarle igual por el chat. Como Ya lo que mandamos por el chat. mejor para asegurarse. Aquí va. La versión en PDF, eso sí. Todo sirve. Ahí sí. Ah, te lo mandé a ti, perdón. Sí, me lo por internet. Ahí sí. Al final, bueno, después le voy a mandar otro libro que encontré en la mañana, así que. Ay, sí, ese libro no se puede olvidar porque ese está súper bueno. No, pero con los que le mandé al final, vienen acá al final, Ujú. tienen para rato, en verdad. Sí. Hasta la hago spam en mi página. Eh, Voy a dejar de grabar para que no... Voy a pausar. Ujú. Entonces nadie quedó con ninguna duda de ciclos, digo de control de flujo, ¿cierto? Para pasar a ver el tema del for y el while. Al menos todo bien dicen por chat. Eso voy a No ponerle terminó. el chat. Igual cualquier duda no duden como en decirla. Va a estar también la Romy y yo respondiendo. Hoy diciéndole al Esteban como Esteban hay una duda. Así que entonces, Lo bueno es que mañana hay ejercicios de práctica para que vengan y para que practiquen. Acá les vamos a ayudar también, les vamos a dar un tiempo, vamos a ver la solución. Creo que vamos súper bien de tiempo, así que
Vamos a hacer todo súper bien. Y entonces el tema de los ciclos. Voy a crear mi nueva sección. Lo primero, pues, el for. For ejecuta un código una determinada cantidad de veces. Para cada elemento ejecute el siguiente código, constructo next. Entonces primero vamos a tener un vector para recorrer. Voy a cambiar la factor, vectora. Voy a poner, por ejemplo, no sé, números. C, 1, 2, 4, 9, 15, etcétera. Y un menos 20, porque sí. Voy a crear un vector B, que lo voy a crear como con los dos puntos. Por ejemplo, un vector del 10 al 20 o del 1 al 50. Y también voy a crear un vector con palabras. Vector C. em, taller de R, en verdad, las únicas palabras que uso hoy día. Entonces, ¿qué hace el for? El for recorre cada elemento de un vector y realiza una opción, una operación, o sea, un código. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos un for? Escribimos for, espacio, paréntesis, y acá en vez de escribir una condición, escribimos qué es lo que queremos recorrer. En este caso, voy a crear una variable auxiliar, una variable muda, ¿cómo se llama? For i, in, sin los signos, sin los porcentajes, in, el vector que quiero recorrer. En este caso quiero recorrer el vector A. Y coloco las llaves y adentro coloco lo que quiero hacer. Y acá yo quiero, por ejemplo, imprimir, mostrar en pantalla cada elemento cada elemento del vector, ¿cierto? Entonces ahí sí que uso el print. Dentro del for, para mostrar algo en pantalla, sí hay que usar el print. Fuera del for, no hay que usar el print. Print y algo bien básico para ver cómo funciona más que nada. Entonces voy a ejecutar mis vectores. Ahora los tengo en mi environment y voy a ejecutar el for. Y ahí lo que hizo el for es imprimirme cada elemento que está en el vector. Por ejemplo, yo podría em, colocar algo más complejo, ¿cierto? En vez de print i, que me imprima i y un texto. Acá print no funciona de la misma forma de Python, así que yo no podría colocar acá abajo, acá al lado, otra cosa. Acá lo que tengo que hacer es print y usar paste. Paste es básicamente una función para concatenar variables y caracteres. Entonces yo pongo elemento, coma, y de vector A. Y así es como yo muestro en pantalla así, con el paste lo que hago es unir primero crear un vector que tenga esta combinación y el print lo que estoy pidiendo es que lo muestre en pantalla. Y así es como yo estoy recorriendo cada elemento del vector. Vector A. Perfecto. Entonces en el vector B, ya no quiero, para el vector B ya no quiero como usar, no sé, no quiero que me lo muestre en pantalla, sino que quiero hacer algo más complejo. Para eso voy a crear un vector vacío. Vector vacío. Y coloco C nomás. ¿Sí? Acá me va a decir null, significa que crea un objeto pero sin nada dentro.
Y a ese vector vacío yo le quiero ir agregando cosas. ¿Cómo le voy agregando cosas a ese vector vacío? Escribo primero vector vacío igual a vector vacío. Mentira. Primero con la C. Voy a crear un vector la función de ese vector va a ser unirme el vector vacío con un elemento que yo quiera agregar. Entonces voy a escribir vector vacío. Entonces lo que va a hacer este vector vacío, o sea, lo que estoy haciendo acá, es a vector vacío, o sea, crear un vector que tiene el vector ya que creé antes y le quiero agregar algo. ¿Cómo le agrego ese algo? Es i. Strings. Sí, con la función sprintf. Algo más complejo con la función. Bueno, no les quiero mostrar cosas que vayan más allá como de la base. Pero el sprintf hace más o menos eso. El vector numérico tienen que ser de la misma unidad de los datos. ¿A qué te refieres con eso? Si quieren prendan su micrófono, no hay problema. Si quieren escribir por chat también está bien. Bueno, y acá le quiero agregar el elemento. Pero el elemento, algo menos fome. El elemento en módulo 2. Sí, en verdad esto no es el mejor ejemplo, pero para que se entienda el funcionamiento. En la primera iteración yo voy a, o sea, el i, tengo i en vector b, mi vector b es esto. Entonces lo que estoy haciendo al vector vacío, primero agregarle un 1, después mi vector vacío va a ser un vector con el 1, después al vector vacío le agrego un 2, un 3, un 4, hasta tener el mismo vector que tenía antes. Al final mi vector vacío va a ser, digamos mi vector vacío, vector vacío, va a ser, no quiero imprimirlo, va a ser el módulo entre el número de vector b y el 2. Entonces va a ser 0, 1. ¿Sí? No es el mejor ejemplo, pero para que entiendan el funcionamiento. Ya, sigamos. Si hay alguna iteración que yo quisiera saltarme. Y acá es donde quiero mostrar cómo es el next. Acá dentro del for puedo poner un if, ¿cierto? If y módulo 2 es distinto de 0, o sea que el número no es par. ¿Qué voy a hacer acá? Next. Y esto me lo voy a llevar acá abajo. Entonces, ¿qué va a pasar? No le voy a agregar al vector vacío los que no son números pares. Porque el next me está diciendo pasa directamente a la otra iteración, no hagas nada más. Termina la iteración y pasa a la siguiente. Pasar a la siguiente iteración. Entonces creamos un vector vacío otra vez. Ahora tenemos vector vacío y no agreguemos ningún elemento que no sea par. Y ahí le voy a agregar, quitar esto para que nos quedemos solo con los números pares. Y ahora sí, tengo un vector vacío. Ahora mi vector vacío va a ser solo de números pares. ¿Por qué? Porque cuando el número era impar, pasó a la siguiente iteración. No ejecutó lo que seguía del código. ¿Sí? No sé si te queda alguna duda con el for para pasar al while. Pareciera que no.
Ya en el while funciona también con una condición y también funciona con un valor inicial. Sí, con break, así en minúscula, break. Justo iba a hablar de eso. De hecho, acá, los ejemplos, está el constructo break. Y entonces también funciona con un valor inicial. Va a ser el 10, por ejemplo. Y acá voy a poner while, espacio, paréntesis, y voy a escribir cuál va a ser mi condición para que el while funcione. Mi condición va a ser que el valor inicial, por ejemplo, sea menor a 20. ¿Sí? Acá como el valor inicial es 10, el while va a funcionar porque el valor inicial es menor a 20 y colocamos las llaves y hacemos un enter. Ya dentro colocamos el código. Sí. ¿Qué hacemos primero? Eh, el ejemplo que puse, no sé, print y coloquemos un if, de hecho. If valor inicial en módulo 2 es igual a 0, o sea, que es un número par, print, perdón, print, ya entre paste, así es como hacemos como lo más parecido al print de Python. Y ahora colocamos valor inicial es un número par. ¿Y esto tiene que tener algún tipo de funcionamiento o una especie de algo que me diga que esto va a finalizar en algún momento, ¿cierto? Entonces, valor inicial va a ser el mismo, va a ser valor inicial, pero más uno. Y así me aseguro que en algún momento esto sea mayor que 20, mayor o igual que 20, y así esto no va a seguir funcionando. Espacios más para que se vea ordenado. Paste cero, para este nomás. Y sí, ya. Y ejecutamos esto de nuevo, seleccionamos, ejecutamos de nuevo, y ahí tenemos lo que quería, while, y si el valor inicial era par, que me imprimiera esto, y eso fue lo que hizo. Ya otro más, un ejemplo más, if valor inicial igual a 18 o 17, break. O sea que esto no va a seguir funcionando. Se va a terminar el while. ¿Sí? Cuando fue 17 se terminó, así que no siguió ejecutando el 18, ni el 19, ni el 20. ¿Se entendió? ¿Si le queda alguna duda para pasar a funciones? Dicen que está todo bien. Todo bien, súper. No me acuerdo a qué hora empezamos, A las pero este segundo recreo. mm, Los como a las 37, 12:50, ¿sí? 12:52. Bueno, tenemos como hasta las 2. Ujú. Ya, y entonces, funciones. Ya, ¿cómo funciona esto? Tenemos funciones ya incluidas. No sé si incluidas con acento, no me acuerdo. O sea, built-in, funciones creadas
por el usuario. ¿Sí? Funciones ya incluidas por el usuario. Tomemos el vector, por ejemplo, que estábamos usando al principio. Vector, a ver qué tiene el vector 2. Más entretenido, el vector 1. El mismo vector 1. ¿Sí? Entonces yo quiero realizar distintas operaciones a ese vector. Por ejemplo, a ese vector le quiero calcular la media. Vector 1, ¿sí? La desviación estándar. Bueno, y acá en la presentación tengo un montón de funciones más que está explicado, así que no creo que sea necesario recorrer una por una, pero sí hay un concepto muy interesante. ¿Sí? Hay funciones que devuelven un solo valor y funciones que devuelven el vector pero con una operación aplicada. Por ejemplo, quiero la... sí. Quiero la raíz de los elementos de ese vector. Y acá me está diciendo que hay un problema porque hay un número negativo que aún no he visto. -5. Y entonces, mal ejemplo para hacer con el vector. Apliquémosle entonces exponencial. Eso sí que no va a dar problema. Si ven, ahora todos los elementos cambiaron. Ahora todos son e elevado al número. E elevado a 1, e elevado a 5, e elevado a 6, e elevado a 100, e elevado a -5, etcétera, etcétera. Ya. Como dije antes, el concepto de aplicar una función a un vector y que devuelva los elementos se llama vectorización. Como decía, uno podía aplicar distintas operaciones a los vectores. Vector más 1, vector guión bajo más 1. Y a todos los elementos le sume 1. Vector 2 round, que significa que a todos los elementos lo voy a redondear a 2 décimas. No, vector 1, perdón. Y ahora tengo mi vector solo con 2 decimales. Eh, bueno, hay un montón de funciones más. Por ejemplo, voy a sumar dos vectores que voy a crear ahora. 1,2,3 más C 5,6,7. Uno puede sumar vectores también, ¿cierto? Operaciones entre vectores. Esto sí que no lo incluí en la diapo, ¿cierto? Operaciones entre vectores. Podemos hacer esto mismo, pero multiplicar. Así que no solo podemos multiplicar por un número, sino que también podemos multiplicar dos vectores con el mismo tamaño. ¿Sí? Etcétera. No creo que sea necesario mostrar todas las operaciones que existen. También hay funciones que nos dicen o que nos hacen hacer una prueba lógica sobre el vector. Por ejemplo, mi vector es del tipo numérico. Mi vector 3, si no me equivoco, era del tipo character. No, vector 4. No, vector. Aseguremos que es un vector false. ¿Por qué no es false? Porque mi vector SHR es del tipo character. Y acá mismo dice que es del tipo character, ¿cierto? Entonces, tenemos tanto como isNumeric, isLogical de vector char, isCharacter de vector char. Y este sí nos va a dar verdadero, ¿cierto? Porque efectivamente un vector con cadena es del tipo character, ¿se entiende? No es lógico, bueno. También hay una función muy interesante que se llama which. Y por ejemplo, which me dice qué posiciones de un vector cumplen tal condición. Por ejemplo, which vector 3
igual a... O la misma consulta que hemos hecho del rato. ¿Qué elementos son un número par? Lo que hace which es devolverme índices. Bueno, todos los elementos del vector 3 son números. Pero así que hagámoslo con vector 1. ¿Ya? Me entregan índices que cumplen condición. Condición, ahí sí. Y estos son índices, o sea, me dice el tercer, el cuarto, el noveno y el décimo elemento de vector 1 cumplen esta condición. Y yo, ¿cómo veo cuáles números son? Esto le puedo poner un nombre. Índices. Ahí se me fue para abajo esto. Ahí. Y llamo el vector. Vector 1, índices. Recuerden que índices es un vector, así que también puede entrar dentro de un subsetting. Y ahí me está diciendo que el 6, el 100, el 8 y el 2 del vector 1 son números pares. Muestra que, que valores cumplen condición. Le vamos a mandar un correo después de que esto se suba a YouTube, porque esto lo voy a subir a YouTube, con el link para que no se lo pierdan. También en el Instagram de la consejería. También van a Sí, subir información. estén atentos ahí también siempre. Sí, nos vemos en la sesión 2. Chao. Secalong. Y el secalong, que también es muy importante verlo, crea una secuencia, pero una secuencia de números enteros del tamaño de un vector que yo diga. Por ejemplo, vector 1. Veamos primero el largo del vector 1. Length me dice el largo de un vector. Es como el len de Python. Largo de un vector. Vector tiene 10 elementos. Vector 1 tiene 10 elementos. Así que secalong me va a devolver una lista. Llegó un vector de números del 1 al 10. Por lo tanto, obtengo un vector con números del 1 al 10. Y funciones creadas por el usuario, bueno, es lo que sigue ahora. ¿Entendieron como las funciones adicionales que vimos, cierto? Hay montones de funciones más que ahí ya pueden revisar todo el material que le dejamos extra. Y ahí se pueden poner a descubrir todas las funciones que existen. Ahí las que cumplan su necesidad y en Google también. Uno coloca lo que quiere y siempre va a aparecer. Ya. Búsqueda de documentación. Siempre pasa que no nos acordamos cómo funciona una función. Por ejemplo, no sé, cómo funciona la función min. Y no sé qué poner adentro. Para eso voy a poner stack. ¿Cómo funciona min? Dos opciones. Coloco el signo de interrogación y coloco el nombre de la función, min. Al apretar control enter se me va a abrir un panel acá al lado que se llama help. Y me va a describir qué hace la función, cómo se usa, cuáles son sus argumentos, trim, o sea que va a recortar el vector en su extremo, si coloco acá un valor. Si borro los NA, que son los valores que no estaban disponibles, ¿se acuerdan? Y acá me describe qué hace cada argumento. Y me dice cuál es el valor, qué retorna, cómo hace la función y un ejemplo. Siempre para tener en cuenta para si no saben cómo hacer una función. Y acá min lo mismo. Help min. Abre la misma ayuda. Voy a colocar otra cosa para que no sea tan fome. Help. Alguna función. Which max. Que básicamente me va a decir qué posición cumple el máximo. Me gusta ponerlo con.
Ya, y acá me dice which max. Bueno, me muestra el which min, pero también muestra cómo se usa el which max. ¿Sí? Alternativa. Y aquí me dice cómo está funcionando. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? Ahí para que tengan en cuenta el tema de buscar la documentación. Y funciones diseñadas por el usuario. Funciones diseñadas por el usuario. ¿Cómo creamos funciones? Las funciones tienen una estructura, ¿cierto? Para crear una función, primero hay que definir el nombre de una variable en donde quiero guardar la función. Acá me gustaría resaltar que en R, voy a escribir en mayúsculas, todo es un objeto o una interacción entre estos. O sea, mi función es un objeto, todo lo que creo es un objeto, básicamente, eso quiero ir. Entonces voy a crear un objeto donde va a ir mi función. Entonces mi objeto se va a llamar, el objeto donde voy a poner la función se va a llamar mi función. Y aquí, ¿qué voy a poner primero? Function, que va a ser lo que quiero que reciba mi función. Lo típico que uno pone es función de x, yo quiero recibir x en mi función. Abro la llave, como han visto siempre como que el function, if, else, todo eso llevan llave, el for y el while. Y acá dentro voy a escribir qué quiero que haga mi función. Por ejemplo, quiero que mi función eh, retorne un vector de tamaño x. Hay dos opciones. La primera va a ser escribir directamente lo que quiero que haga. ¿Se acuerdan que para retornar un vector de tamaño x, uno colocaba 1, 2 puntos, x? X va a ser un valor, ¿cierto? Si x es 2, va a crear un vector del 1 hasta el 2, con el 1 y el 2. Si x es 3, va a ser un vector del 1, el 2 y el 3, y al final siempre va a ser un vector de tamaño x. Esta es una forma que yo no puse return ni nada. Mira, voy a colocar acá mi función, creé mi función, me puse al final de la llave, apreté control enter, y ahora voy a usar mi función. Quiero un vector de tamaño x. Mi x es 10. Aquí mi función me creó un vector del tamaño del 1 al 10. Ustedes se preguntarán, bueno, yo vengo de Python y en Python uno colocaba un return del 1 al 10. Sí, es lo mismo. Acá la diferencia es que el return se escribe entre paréntesis. Voy a escribir O directamente. Escribir 1.2.x. Los dos dan el mismo resultado. Sí, y ahora veamos el ejemplo que sale acá en la diapositiva, que es definir esta función, que recibe x, recibe a y tiene este comportamiento. Entonces pongámosle f, perdón, f, va a ser function, flecha function, x, a. Aquí estoy creando un objeto f donde veis la función, y adentro escribo su contenido. Entonces, como una función por tramos, lo más coherente es que tenga que funcionar con un if, con una sentencia if, else if y else. Entonces, lo primero, if, ya entro a ver mi condición. If x es mayor o igual a 2 por a, ¿qué va a pasar? Return
x cuadrado. Recuerden que es opcional poner el return, pero por un tema de orden a veces se suele poner. ¿Ya? Eso va a cumplirse. Ahora, para seguir escribiendo el save, recuerden que había que escribir acá el save y otra condición, if. Ahora estamos en esta parte de acá. El 2 es a la x. Si x es mayor a, x mayor o igual a, ¿qué va a pasar ahora? Return, devuélveme 2 por, acuérdense que el e acá es exp de x. Y finalmente, else, no hay que poner una condición, va a ser menos el valor absoluto de x, menos, perdón, return, menos, y la función abs, que es para obtener el valor absoluto. ¿Sí? Y ahí creo mi función. Y eso es lo que sale acá. Entonces, bueno, la creamos, nos ponemos acá, apretamos control enter, podemos ver acá abajo que se van escribiendo las funciones que uno crea al final del environment y uno puede probarla. Prueba 100 cuando x es 100 y a es 30. ¿Sí? Mi función es 10.000. Puedo probar f de 10, a ver, algo que haga pasar por el mayor a, no sé, sería 6. Ahora sí, esto hizo 2 por exponencial de x y algunas alternativas, como sale acá abajo. Y esto es una parte importante también. Uno puede escribir funciones de varias formas. La primera es escribir directamente cuánto vale cada argumento. Quiero que x valga 100 o 10 y a que valga 6. O puedo hacer que f valga 10, lo mismo, y a valga 6. ¿Sí? De las dos formas tengo los mismos resultados, pero ¿qué pasa si yo pongo f de 10 y acá lo voy a poner al revés? Voy a poner que a sea 6 y x sea 10. También es lo mismo. Bueno, acá lo que les quiero decir es que esto es una mala práctica. Hay que colocar en orden de que uno coloca los argumentos. Mala práctica. Debemos colocar en orden. No sé qué orden es con acento, perdón. Es nuestros argumentos. Esto lo voy a dejar acá. Alguien llega, ve esto y no entiende nada. Y que estas son formas correctas. Como va el x primero, no importa si después pongo a, se entiende que como el primer elemento es x va a ser 10. ¿Sí? Y para terminar, no sé si a alguien le queda alguna duda de cómo crear funciones o cosas así, ya para pasar a la última parte. Parecerá que no. Todo claro por mi parte. Buenísimo. Ya bueno, ya empezamos un poco la parte uno de distribuciones que quiero ver hoy día. Distribuciones en R. Nosotros conocemos una serie de distribuciones. Y la distribución es básicamente en R, uno accede con prefijo más sufijo. Recuerden que las distribuciones son la normal, binomial, etc, etc. Y hay una especie de receta para acceder a esas funciones. Uno escribe primero un prefijo y después un sufijo. Entonces los prefijos. ¿Sí? Voy a colocar acá. Prefijos más sufijos.
Si uno para acceder a la función densidad de una distribución, uno pone el prefijo de. Si uno quiere acceder a la función acumulada, uno accede a la función acumulada con P, escribiendo P primero. ¿Sí? Acá está la diferencia entre que si es una distribución continua, es- uno está haciendo referencia a la F mayúscula. Si es una función de probabilidad, o sea, una distribución discreta, uno en verdad está queriendo hacer este cálculo, la probabilidad de que X sea menor o igual a X. R, el prefijo R es para generar valores aleatorios dentro del dominio, con X distribuyendo una distribución o una función de probabilidad. ¿Sí? Y acá la recomendación es usar el set.sif. Al tiro vamos a hablar de eso. Y la Q. La Q es la función de cuantiles. Es un valor entre 0 y 1. Entonces, acá la clave como para entenderlo mejor, antes de ver los ejemplos, es qué valor de X que pertenece al dominio de la variable aleatoria acumula una proporción P de masa o probabilidad. O sea, bueno, al tiro vamos a ver los ejemplos para que se entienda mejor. Y los sufijos. Hay sufijos para distribuciones discretas. El sufijo de la distribución binomial es binom, binomial negativa n-binom, Poisson Poise, geométrica geom, hipergeométrica hiper. Ahí salen los parámetros que van dentro de la función cuando uno la arma con prefijo más sufijo. Y acá son las distribuciones continuas. No son todas, faltan la Weibull, logística, otras. Pero estas son las más importantes. La UNIF, que la van a usar harto. Norm, la distribución normal. La distribución beta, distribución gamma, distribución exponencial, la distribución t-student, distribución chi cuadrado y la distribución Fisher. Y acá tienen una lista con los argumentos que reciben. Recuerden que ustedes pueden acceder a esto con la ayuda. ¿Ya? Entonces vamos viendo los ejemplos. Como yo veo quiero calcular. Este mismo ejemplo acá voy a hacer en verdad. P de x igual 10 y x distribuye binomial y cambiámosle los números para no hacerlo tan fome, ¿cierto? Binomial, el tamaño de la población es 100 y la probabilidad de éxito es 0,3. Y este aquí igual 10, también saquémonos. ¿Sí? O sea, acá me estoy preguntando cuál es la probabilidad de tener 20 éxitos. En una población de 100 personas con probabilidad de éxito 0,3. ¿Cómo hago esto? Acá me interesa saber la función de probabilidad, ¿cierto? Porque acá estoy buscando una probabilidad. La clave es que acá hay un igual. El igual me indica que es una distribución de probabilidad, por lo tanto, el sufijo, como estábamos viendo acá, digo el prefijo, acá el prefijo, como estoy viendo, quiero saber una probabilidad exacta en un punto, uso la D. Esto lo voy a poner en mayúscula. Entonces el prefijo va a ser D y el sufijo es una distribución binomial. Y la distribución binomial tiene sufijo binom. Y como mezclo todo esto, prefijo más sufijo, ¿cierto? Como lo tengo acá. Entonces primero va la D y binom. Y acá puedo acceder a la función. Y la función ya me ofrece como ver qué entra. Entonces la distribución binomial. Yo quiero ver cuánto vale x en 20. Como con sí, size. Si ven acá. Bueno, acá también lo tengo anotado, pero recibe size y recibe prof. Size igual a el tamaño de la población, 100. Y probabilidad de éxito, prof, igual a 0,3. Ejecuto esto y ahí me da la probabilidad de p de x igual 20. ¿Sí? Ejemplo tengo acá. Ahora con la función acumulada. Acá ya hay un ejemplo con una Poisson, así que hagámoslo con otra distribución. Quiero calcular la probabilidad
o con esta notación, f de x 10, voy a escribir la f mayúscula, de que x sea menor o igual a 10 con x distribuyendo normal, ¿cierto? Eh, media 11 y def estándar igual a 5. O sea, voy a escribir esto en español. Probabilidad acumulada hasta x igual a 11. Bueno, ¿y cómo hago eso? Vemos acá primero qué prefijo va. Acá el prefijo es p porque estamos viendo la función de probabilidad acumulada, o sea, con la f grande. Así que voy a poner prefijo p y sufijo, como es una normal, normal tiene sufijo norm. Entonces acá la función va a ser p norm, lo que necesito. F probabilidad acumulada hasta x igual 10, perdón, es hasta 10. Coloco 10, min igual a la media es 11 y la desviación estándar, o sea, SD, es igual a 5. Y ahí tengo mi probabilidad acumulada en la distribución normal. Ya, el tema de los cuantiles. Y ahora en vez de hacerlo con una... Según qué distribución lo hice. Con un uniforme. No, hagámoslo con una gama, por ejemplo. Eh, hasta qué elemento, o de esta forma mejor. Hasta qué elemento del dominio tengo acumulada una probabilidad de 0.5 o 0.7 en cuando X distribuye gamma, una distribución gamma, y gamma recibe dos parámetros. Gamma, shape y rate, entonces pongamos 10 y 20, por ejemplo. O voy a poner en qué, ahí se entiende mejor. ¿En qué elemento del dominio tengo acumulada una probabilidad de 0.7 cuando mi variable aleatoria es una gamma 10,20? Y para eso uso mi función de cuantiles. Entonces el prefijo va a ser Q y el sufijo va a ser, como estamos en una gama, tengo la gama, es a escribir gama. Entonces Q gamma es la función que me va a ayudar en este caso, ya que escribo 0.7, el shape es 10 y el rate es 10. Digo, perdón, 20. ¿Sí? Como una gama 10-20, shape y rate 10 y 20. Y acá me está diciendo, cuando x es 5.7, lo voy a escribir. Cuando x es 0.7, perdón, es 0.569 tanto tanto, tengo una probabilidad acumulada de 0.7. ¿Sí? Y lo último, de nada, Chaito, para terminar, el tema de la generación de variables aleatorias.
Hay dos conceptos muy importantes. Primero, reproducibilidad. El concepto de reproducibilidad nos garantiza que todos los que ejecuten el código tengan los mismos resultados. Simulemos, por ejemplo, desde una distribución uniforme, simular 10 valores desde una distribución, pongámoslo así, X distribuyendo uniforme 0,10. O sea que quiero simular 10 o 0,20 para no confundirse con los parámetros. 10 valores que van a estar en un uniforme 0,20. Entonces, ¿cómo era el tema? Primero, prefijo. Como estoy generando valores aleatorios, primero va una R. Sufijo. Eh, sufijo, como es un uniforme, pongo un if. Entonces, ¿esto cómo va a ser? runif, la cantidad de elementos que quiero simular, 10. Esto me pide mínimo, el 0, y al máximo, el 20. Entonces, muy atento a la consola. Tengo valores generados desde el dominio. Tengo simulaciones desde el dominio. ¿Qué pasa si ejecuto esto otra vez? Tengo otros valores. Si ejecuto esto otra vez, otros valores. Ya. ¿Cómo garantizo tener siempre los mismos valores? Y así me aseguro de que si alguien más quiere ver mis simulaciones, también tenga los mismos números. Para eso voy a usar una función que se llama set.seed. Set.seed me va a garantizar que siempre tenga los mismos valores independientes del computador o quien lo esté ejecutando. Por ejemplo, no sé, me gusta el año 2021, pongo 2021. Me gusta mi cumpleaños, pongo la fecha de mi cumpleaños, lo que sea. Pero siempre un número entero, por favor. Entonces, si ejecuto esto, siempre voy a tener el mismo resultado. Miren. Entonces, si yo le digo a alguien, ejecútame esto mismo, pero en tu computador, si ustedes quieren probarlo, van a tener estos mismos números que yo. ¿Sí? Esa es la idea de usar un set.sit, garantizar la reproducibilidad. Bueno, y ustedes saben que a todas las simulaciones, estos son vectores, así que uno puede aplicar todas las operaciones que uno usó antes. ¿Sí? Bueno, y eso sería en verdad. Acá tengo los recursos adicionales para que los vean. Apoyar el free source, el open source siempre, para evitar la piratería. El open source es bastante bueno y muy completo, se aprende harto. Eh, Y gracias por su atención. Y ahí tienen nuestros correos de contacto. Terminamos. Recuerda de subir el manual. Recuerda que iba a subir Sí, el... sí, tengo que mandar el correo. Y ahí voy a mandar todo lo que tengo en... Ah, ya. Yo pensé que te voy a andar por el chat, como el link. Ah, ya voy a mandarle el link igual. Pero igual lo voy a mandar por el chat. O sea, Mm. es un material open source, por ejemplo. Que enseña también cómo usar R. Y ustedes pueden darse un tiempo de leerlo, tiene modo oscuro, maravilloso. No sé si alguien tiene como duda. Y también les voy a mandar este script que hicimos, si quieren como revisar. Mañana ya se viene la parte estadística, bueno, la parte estadística entretenida, igual de repente esta forma de ver distribuciones fome.
ejercicios. Eso no sé si alguien tiene alguna duda, consulta, queja, insulto, Sugerencias. sugerencia, descargo. Si no, dejarlos acá y que mañana seguir con los ejercicios. Si alguien no tiene ninguna duda. No, parece que no. Dicen que casi. Ya, pues, buenísimo. Que les vaya bien. Entonces dejamos acá. Mañana a la misma hora, ¿cierto? Sí. El jueves a la misma hora. Ya, mañana van a haber ejercicios. Ejercicios. Jueves. ¿No dijiste mañana? El jueves. El jueves. ¿Mm? Ah, ya. Sí, he dicho muchas veces mañana, ¿En por eso. serio? Ya, sí, sí. Confirmo. Tengo que aclarar He eso en el dicho correo muchas también. veces mañana, como para rectificar que el jueves. Sí, voy a Es, mandar el correo porque dije tantas veces mañana, es verdad. sí, bueno. Ya, Entonces, gracias por todo, Esteban. De verdad, te pasaste por el taller. no, gracias a ustedes por venir, por organizar. Para Voy a mostrar. dejar de grabar. Ujú. No se quieren quedar como 5 minutos para ver cómo el tema de los ejercicios. Sí, nos quedamos con la ropa. Si pueden. Ujú. Sí, sí.